La Mafia Feminista con César Vidal y Cristina Seguí. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos aquí a cesarvidal.tv para este viaje absolutamente proceloso, difícil, con, en fin, momentos en que uno puede sentir unas ganas de vomitar terribles, aunque no pasemos por turbulencias, pero que sin duda es un viaje que hay que realizar todas las semanas para descubrir el verdadero rostro de eso que Cristina Seguí nombró hace años como la mafia feminista. El viaje de hoy va a ser un viaje inquietante. Va a ser un viaje sobrecogedor en algunos momentos, pero sobre todo va a ser un viaje aleccionador. Y lo va a ser porque pilotando la nave con su proverbial acierto de siempre estará Cristina Seguí. Cristina, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches, don César. Pues ya que no me pilla mal, no puedo salir de viaje, me gustaría mucho, me apetece mucho ir a Iberoamérica, pues vámonos hasta allá para disfrutar del viaje de otra, que lleva unos días, una semana o más, bueno, yo creo que dándonos un contenido por el que deberíamos de cobrar ya un plus de peligrosidad, ¿eh? Alguna subvencioncilla que haya por ahí por cuestiones parecidas, ¿no? Porque esta señora, ahora comentaremos para qué se ha ido, le vamos a dedicar unos programitas a esto, pero se ha ido para reafirmarse en su reivindicación de la pederastia. Nosotros ya hemos hablado en este programa de que otra misión del feminismo, además de la de amputar a niños para que no puedan reproducirse y darles bloqueadores hormonales para que tengan problemas de infertilidad absolutamente irreparables, pues también es el de llevar las reivindicaciones de la pedofilia a la praxis política y a la normalización social. Nosotros hemos hablado muchas veces de quiénes son sus referentes intelectuales. Lo digo por aquellos que se crean que estos son deslices. Cualquier persona normal, cualquier mente cabal, pensaría que esto o ha sido un error, que la ministra no lo iba a volver a repetir, o que seguramente corresponde al problema psiquiátrico de un miembro del gobierno. Pero no. Esto corresponde a una hoja de ruta muy clara, a un objetivo muy claro de la Agenda 2030 y que nosotros, y ahí tenemos que estar muy orgullosos, venimos avisando de lo que ya estamos viendo hoy y que cuando lo contábamos la gente nos decía que éramos como mínimo conspiranoicos. Y digo como mínimo. Porque hemos hablado de esos referentes intelectuales. Hemos hablado de cómo han plasmado en esas políticas sociales la propia degeneración de la ministra. Ahora vamos a ver cómo lo plasma en ese vídeo. Hemos hablado de cómo aprovechan la pobreza de las familias para quitarle los niños a esas familias, llevarlos a centros tutelados y que esas niñas y que esos varones menores de edad de esos centros tutelados sirvan para unos experimentos que ya vimos en Alemania durante 30 años hasta principios del 2000. El conocido experimento Kendler, de que ya hablamos aquí, ¿no? Que sostenía que las relaciones sexuales entre menores y adultos no eran apenas problemáticas, incluso que eran positivas, y se mostraba orgulloso de que su intervención en casos judiciales de abuso sexual hubiera terminado en absoluciones a esos pederastas. Esto es lo que está haciendo Irene Montero. Y lo vamos a ver en este vídeo. Irene Montero está diciendo que los niños y las niñas, y eso que ella dice, les niñas, que son... Y les niñas, sí. Sí, que les niñas son básicamente, para que ustedes lo sepan, las niñas o los niños amputados. ¿Vale? A eso se le llama niña, esa es la definición de niñe. Bueno, esta señora está diciendo que es bueno que ellos elijan con quién quieren tener relaciones sexuales y quién quieren que toque sus cuerpos. ¿Qué quiere decir? Que si un niño de 8 años quiere que un hombre de 40 o de 50 o de 60 le toque previo lavado de cerebro, que sabemos que en un niño pequeño no es muy complicado, o incluso someterles al mío no es muy complicado, entonces sí que es positivo.
Eso es exactamente lo que decían los pedrastas subvencionados, financiados en Alemania durante 30 años. Niños que eran dados a estos pedrastas condenados mediante subvenciones, mediante la legitimación moral e intelectual de esos referentes intelectuales. Y esto no es conspiranoia, y esto no es romanticismo, y esto no es la hoja política de un programa ultraderechista. Esto es historia. Y esto es lo que ha pasado en Europa. Y esto es lo que se está volviendo a decir en España. La más aberrante modalidad de corrupción de menores, herencia de los izquierdistas intelectuales de aquella época, hablamos de Magnef, hablamos de Foucault, hablamos de Kendall, y de cómo fueron loados y reconocidos a nivel internacional. Vamos a ver a Irene Montero decir exactamente eso. Estamos viendo ese intento de oposición también con el cuestionamiento muy fuerte por parte de los sectores reaccionarios de la educación sexual, que es un pilar del acceso a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Y se repite en muchos países de vuestra región, y también lo estamos viendo en España, que cuando hay un movimiento que pone encima de la mesa la garantía, la obligatoriedad de la educación sexual como un derecho además de los niños, de las niñas, de los niños, no solamente como una cuestión de derechos humanos, no como una opción ideológica, sino como una cuestión de derechos humanos y de los niños, porque independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, les niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas, y sin embargo han desplegado una campaña muy fuerte que tiene como eje, acusarnos de pederastas. Bueno. Yo es que esta muchacha, vamos a ver, no solo es que no aprende, es que parece que ha aprendido determinados disparates a piñón fijo, como decía mi abuela, parece que lo ha aprendido en jueves y lo repite en todas partes y está convencido de que es estupendo. O sea, tú no puedes decir que un niño tiene derecho al aborto. O sea, eso es una monstruosidad de entrada. Y tú no puedes decir que un niño tiene derecho a tener relaciones sexuales con quien quiera. O sea, eso es una monstruosidad. Es una monstruosidad. Es positivo porque según estos referentes de los que hemos hablado y de los cuales beben los nuevos marxistas del siglo XXI, resulta que el niño sea iniciado por un adulto es algo totalmente positivo. Es algo totalmente positivo. Y esto es exactamente lo que decían. Y es verdad, ese es el argumento que se utiliza, ¿no? Es decir, igual que cuando se ha defendido el matrimonio homosexual, es pues si se quieren, ¿por qué no se van a casar? Que a mí me recuerda aquel episodio totalmente chusco en la película de Woody Allen de todo lo que usted quiso saber sobre el sexo y no se atrevió a preguntar, ¿no? Y entonces Gene Wilder en uno de los episodios se enamoraba de una oveja. Y entonces, ¿por qué no iba a poder mantener relaciones sexuales con la oveja, ¿no? Y la mujer sospechaba de Gene Wilder y lo pescaban en una habitación de un motel con la oveja y la oveja con un liguero puesto y todo lo demás. Y entonces al pobre Gene Wilder lo acababan llevando al suicidio y se suicidaba bebiendo bulite, ¿no? O bulite, que dirían aquí. Entonces, sí, entonces era un disparate, pero tenía mucha gracia en esa película, la película tenía su gracia. Y entonces, claro, tú decías, esto es ridículo, pero ¿a quién se le puede decir que con quien tú quieras? Bueno, pues a esa situación hemos llegado. Igual que el argumento de si se quieren, ¿por qué no se van a casar? Incluido una oveja como la oveja con liguero de Gene Wilder en la película de Woody Allen, pues ¿quién va a adiestrar mejor a un niño para el sexo que un adulto? Pero si es que un niño no necesita que lo adiestren para el sexo. Evidentemente. Es que no es su edad, ni es su desarrollo físico, ni es su desarrollo psicológico. Entonces, ahí lo único que estás es abriendo el camino para que haya paidófilos que abusen de niños. Esa es la triste realidad. Pero si es que además ya está abierto el debate. Si es que fíjese, en esta conversación que estamos teniendo nosotros aquí,